Buen día con todos. Para mí es un gusto estar ante ustedes en este segundo Congreso Internacional Nuevas Visiones Gerenciales. Mi nombre es María José Zuleta y les saludo desde Imbabura, Ecuador. Bueno, en esta presentación me ha gustado mucho la idea de poder dar una pequeña introducción a lo que es la sustentabilidad y correlacionar el tema con los asentamientos urbanos, con las ciudades, ¿sí? Mi idea es presentar un recorrido desde la teoría, desde la génesis de la definición, hasta las aplicaciones prácticas y lo que visualizamos nosotros en las ciudades, ¿sí? Vamos a dar inicio, pues, con un breve sobrevuelo de la temática que quiero recorrer en estos minutos. Vamos a ver desde la sustentabilidad, el origen del término, los objetivos de desarrollo sostenible, las dimensiones de la sustentabilidad, unas breves características sobre la sinergia urbano-rural. Pasaré con brevedad por la tipología de las ciudades sustentables y quisiera introducir también un poco de un evento que acaba de suceder hace un par de semanas, que es la Conferencia de las Partes número 26 de las Naciones Unidas. Y finalmente, de manera conclusiva, pues encajar todo lo que estaré mencionando con la ciudad, ciudad y desarrollo sustentable. Muy bien, tenemos, ¿qué es el desarrollo sostenible? Pues bueno, el origen de esta definición data de 1987, cuando la Comisión Brundtland presenta su informe conocido como Nuestro Futuro Común ante las Naciones Unidas. ¿Sí? En este informe se planteó la posibilidad de que haya un equilibrio entre el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente. En efecto, la definición que nace de la Comisión fue justamente que este desarrollo es la capacidad de las generaciones actuales de satisfacer sus necesidades con el uso de los recursos naturales sin agotarlos, de tal manera que las futuras generaciones puedan solventar sus propias necesidades en su momento, de igual manera sustentándose en los recursos naturales sin agotarlos. ¿Sí? Y bueno, justamente más de 2 décadas después de que se implementa esta definición, empieza a aparecer una inquietud semántica, puede decirse, que es por el tema de sostenible, la sostenibilidad como tal. Esto se da porque en la traducción del inglés al español nosotros tenemos dos términos, sustentable y sostenible, con una ligera división o separación que nosotros entendemos o incluso muchas veces utilizamos cualquiera de los dos términos de una manera indiferente. El autor, Sarta Ávila, en el 2018 hace un análisis muy interesante, ¿no? Donde él dice sostenible o sustentable. ¿Cuál es el término que debemos aplicar? Y básicamente él marca esta diferencia, la indica en que la interrelación entre las dimensiones de la sustentabilidad se dan en el término sustentable, mientras que sostenibilidad en primera instancia ha sido un término desgastado que se aplicó a muchos ámbitos a partir de lo que estableció las Naciones Unidas sin que hubiera un fruto como tal, donde se protegiera o se preservara en efecto el medio ambiente, ¿sí? Entonces vamos a justamente ver más adelante, cuando hablemos de las dimensiones, esta interrelación entre las principales dimensiones. Muy bien. Ahora, como había mencionado, voy a hablar un poquito con los antecedentes a breves rasgos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano se realizó en Estocolmo en 1972. Fue aquí donde se convirtió el medio ambiente en una temática principal para la relevancia, para los hechos internacionales, para la relación entre los estados, donde se involucra ya unos principios donde se coloca como base las preocupaciones internacionales sobre el medio ambiente, ¿sí? Se pone en primer plano ya el medio ambiente para establecer acuerdos. De hecho, a partir de esta cumbre que se realiza, se estableció y se conformó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí? Posteriormente, en Río de Janeiro, 1992, se reafirmó esta declaración del 72, donde se estableció la Agenda 21 con unas metas, unos objetivos que tuvieron como inicio, como origen, promover un acuerdo entre las naciones para lograr el desarrollo sostenible en el nuevo siglo, con miras ya al siglo XXI. Posteriormente, en el año 2000, se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿sí? Con el apoyo de más de 180 estados de las Naciones Unidas.
Luego, en Johannesburgo, en el 2002, se procuró evaluar ya los avances de la Agenda 21 que se estableció en Río 1992, ¿sí? Estamos hablando de 10 años después. Y ver cómo estamos en este avance en la búsqueda del camino mundial hacia la sostenibilidad. Aquí se dio un nuevo impulso a la acción global en la lucha por el medio ambiente y también se trató temas relacionados con la pobreza, con los recursos naturales y la biodiversidad. ¿Sí? Posteriormente, en la cumbre denominada Río más 20 que se celebró en el 2012, se elaboró un documento con medidas muy claras donde se trabajó ya en un desarrollo sostenible más integral, integrado e integrador se podría decir, donde se enfoca temáticas como la pobreza, la economía verde, un marco institucional que es básico para implementar este desarrollo, y se acordó además desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, a partir del 2012 se empieza a trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el enfoque de esto? Pues que de los objetivos de desarrollo del milenio, que se ha hecho ya una evaluación, tengamos un direccionamiento operativo post-2015, ¿sí? Es así que ya en el 2015 se establecieron los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Todos los estados que conforman las Naciones Unidas los aprobaron y acordaron dar cumplimiento. ¿Con qué intención? Pues con la intención de poner fin a la pobreza, la protección del planeta, del medio ambiente, garantizar además que las personas vivan en paz, con justicia, con equidad, con prosperidad. Y la meta de estos objetivos fue el año 2030. Asimismo vemos, ahora sí me gustaría centrarme ya en la diapositiva. Vemos que los objetivos, los 17 objetivos, cada uno con su numeración, con su icono, con su denominación, representan los diferentes ámbitos de interrelación de las dimensiones de la sustentabilidad. Tenemos algunos objetivos como el del fin de la pobreza, la salud para todos, la educación, cuyo centro viene siendo el enfoque social, ¿no es cierto? La dimensión social. Sin embargo, trabajan de una forma interrelacionada con el medio ambiente, con las industrias y productividad. Las emisiones de carbono se ven controladas. Sí, asentamientos urbanos sostenibles de igual manera. Y también con la parte ambiental, porque vemos bosques y biodiversidad, vida marina. Vemos el agua y saneamiento también que van interrelacionados entre la parte social y la parte ambiental. Entonces, esta transversalidad entre las diferentes áreas de influencia de cada objetivo es lo que le da un carácter ya de aplicable, ya son unos objetivos más concretos que nos van a permitir a las naciones pues alcanzar, encaminarnos ya a este desarrollo sostenible. ¿Sí? En efecto, las naciones para la aplicación de estos objetivos necesitan diferentes requisitos. Podemos hablar, por ejemplo, del financiamiento, que es básico, del conocimiento, la transferencia de conocimiento, la tecnología, la educación, incluso la creatividad. Como me gustaría acotar también que el brazo ejecutor de las Naciones Unidas para velar por el cumplimiento de estos objetivos, para apoyar a las naciones en cada fase, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Cuenta con la consecución de los objetivos y busca que se desarrollen los mismos en más de 160 países de una manera directa. Muy bien, ahora retomando las dimensiones de la sustentabilidad en el esquema que vemos en la diapositiva actual, vamos a ver justamente ejemplos claros de cómo actúan cuando trabajan de forma independiente las dimensiones, enmarcarnos en cada dimensión de una forma separada y cómo trabajan con una forma matizada entre sí cuando comparten objetivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos un enfoque netamente económico, pues vamos a pensar en industrias, vamos a pensar en macroeconomía, en producción. Sin embargo, no podemos descartar la parte social. Entonces, si tenemos un enfoque socioeconómico, vamos a centrarnos ya en un bienestar combinado de las dos dimensiones. Asimismo, en la parte social y ambiental o ecológica, ¿no? Si tenemos un enfoque socioambiental, pues vamos a tener un consumo responsable, una educación ambiental. Vamos a ver la interacción, la relación entre estas dos dimensiones que van a enmarcar tanto al ser humano como al medio ambiente. A continuación, voy a hablar un poquito para que tengamos claro cuál es la sinergia urbana y rural. Entonces, me gustaría iniciar con características de cada zona, ¿sí? Entonces, vamos a ver, estas son estadísticas presentadas por las Naciones Unidas en diferentes eventos que se han realizado. Vemos
que la zona urbana, entre sus características, ha sido analizado que a nivel mundial, en promedio, en el año 2007, el 50% de la población a nivel mundial se encontraba radicada en las zonas urbanas o periurbanas, ¿sí? En las zonas urbanizables además. Para el año 2030, que estamos ya a las puertas, se espera alrededor de un 60% ya a nivel mundial. Cabe mencionar que en la región de Latinoamérica esos porcentajes son mayores, ¿sí? Y para el 2050 la proyección indica que al menos un 68% de la población estará radicada ya en los centros urbanos. Y asimismo, en otras características, vemos que el Producto Interno Bruto de las naciones en promedio enfoca un 60% de su monto, de sus montos, para satisfacer las necesidades de las urbes, porque empiezan a ser los centros, que asentamientos urbanos un poco desorganizados, que tienen más conflictos y que deben ser solucionados. Asimismo, vemos que las emisiones de gases de efecto invernadero, justamente por el tema de la industrialización, se enfocan un 70% de los mismos se ha estimado que son generados en los asentamientos urbanos, en las ciudades. ¿Sí? Y finalmente el consumo de los recursos naturales. De acuerdo a las estadísticas analizadas, presentadas a las Naciones Unidas, el 60% del consumo de los recursos naturales está destinado a los centros urbanos. Además, vemos también que en cambio en la zona rural vamos a hacer un contraste, ¿no? En la zona rural es la fuente de los recursos hídricos, principalmente los recursos hídricos se encuentran en los páramos y sabemos que todo requiere de una fuente hídrica para su producción, el ser humano para su consumo, el agua es vida, ¿no? Asimismo, vemos en las zonas rurales donde se desarrolla ampliamente la agricultura para satisfacer las necesidades de las urbes. Por eso hay una frase muy concreta que dice, si el campo no produce, la ciudad no come. Es bastante radical y es ahí donde se teje este lazo, este hilo conductor que mezcla justamente las dos cosas. No puede haber desarrollo de la ciudad si no tenemos desarrollo de la zona rural, ¿no? Vamos a ver también, o sea que en efecto, si bien, como ya lo mencionaba, si el Producto Interno Bruto, el 60% de este Producto Interno Bruto está destinado a las ciudades por toda la problemática que conlleva por tener la mayor concentración y densidad poblacional, sin embargo, estamos descuidando la zona rural, ¿sí? Esto en especial en nuestra zona latinoamericana se ha visualizado mucho en el campo, la pobreza, la deficiencia en los servicios básicos y las falencias educativas también. Acceder a ciertas cosas que en la ciudad lo vemos como completamente normal, ¿sí? Entonces no podemos descuidar, tiene que haber una sinergia entre lo urbano y lo rural. Es muy importante. Muy bien, ahora centrándome un poco en el tema de las ciudades. Me gustaría hacer un breve recorrido, como mencionando algunas características de los tipos de ciudades que el desarrollo sostenible ha empezado a encauzar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las ciudades resilientes. Esta es una característica muy particular donde se analiza las vulnerabilidades de las ciudades, pueden ser de tipo antrópico o de tipo, por ejemplo, geológico, tectónico, y donde las ciudades han establecido políticas justamente para adaptarse a sus vulnerabilidades, ¿sí? Las ciudades saludables son aquellas en donde se han acogido políticas locales a través de sus autoridades, donde se brinda atención a las particularidades de ciertas poblaciones. Ejemplo, a las personas con discapacidad, donde son ambientes inclusivos, ¿sí? Las ciudades saludables se puede justamente mencionar aquellas que tienen entornos públicos, físicos y sociales accesibles para todos, ¿ya? En cuanto a las ciudades seguras, bueno, pues las ciudades seguras son aquellas que promueven espacios públicos que facilitan la cohesión social sin que haya este temor, esta inseguridad que se pueda percibir, sino más bien que contribuyan a la calidad de vida de las personas. En cuanto a las ciudades inteligentes, bueno, esta puede tener perspectivas abstractas y objetivas. Las perspectivas abstractas son aquellas donde se centran en una participación ciudadana, donde el conocimiento es compartido entre todos. También se da unas dinámicas multisectoriales, ¿sí? Mientras que cuando son las ciudades inteligentes con políticas más objetivas, se refiere a la infraestructura, por ejemplo, de las redes de Internet, la difusión de TICs, accesos públicos, incluso populares, a diferentes fuentes de acceso a la información, incluso zonas de la ciudad que se han destinado para la producción tecnológica, ¿sí?
En cuanto a las ecociudades o las green cities también que se suele escuchar, son aquellas donde se da relevancia a los entornos naturales, ¿sí? No solamente a la creación o apertura de áreas verdes, sino también a arbolados urbanos, las jardinerías y sobre todo corredores ecológicos que entrelacen estas diferentes áreas y brindando un bienestar para la población, una calidad de vida. Incluso se considera dentro de estas ecociudades a la creación de la agricultura urbana, al crecimiento de los huertos urbanos, ¿sí? O sea, es una perspectiva bastante centrada en la parte natural, acogiéndola, integrándola en la ciudad. Finalmente, dentro de esa tipología que estoy presentando, tenemos las ciudades inclusivas y productivas. Básicamente, estas ciudades son aquellas que permiten integrar a todos los ciudadanos en un verdadero proceso de inclusión que al mismo tiempo les fomente o les permita alcanzar su máxima productividad en cada una de las actividades que realicen, ¿sí? Sin discriminación y sobre todo con protección de vulnerabilidades. Existen estadísticas que han evaluado que estas ciudades que tienen estas características logran tener una mayor productividad de su gente, alcanzando un bienestar superior, ya que todos los estratos se sienten incluidos. Bueno, finalmente, una breve introducción, como les mencionaba, a la conferencia de las partes que se desarrolló en Glasgow, Reino Unido, del 31 de octubre al 12 de noviembre recientemente. Se contó con la participación de más de 190 jefes de Estado, más decenas de miles de partes interesadas entre empresas, organizaciones no gubernamentales, líderes de organizaciones, pues que han tenido este interés. Este interés es un interés global que hay de que se establezcan los acuerdos concretos mediante aplicaciones concretas que permitan reducir el calentamiento global, la reducción seriamente de las emisiones de los gases de efecto invernadero, emisiones de carbono, ¿sí? ¿Con cuál objetivo? Un objetivo concreto de evitar una catástrofe climática. Si bien en un principio se trabajaba o se manejaba con una aspiración de que no superemos un incremento de temperatura de 2 grados centígrados para el 2050, se ha visto que con las medidas que se han empezado a implementar podemos lograr un límite máximo de 1,5 grados de temperatura. Y en efecto, se ha visto que se necesita pues una seria participación de los estados, el apoyo económico de los estados en desarrollo a los países, de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, ¿sí? Entonces, realmente la implementación de estas estrategias tiene que ser seria y se busca que haya una mitigación conforme al Acuerdo de París, ¿no? Es un objetivo global de adaptación en donde tienen que participar todos los estados, los organismos interesados de una forma activa. Y bueno, como mencionaba, este es un tiempo bastante corto para tratar todos estos temas, ¿no? Un poco condensados. Y bueno, justamente en esta parte conclusiva me gustaría hacer un compendio de ciudad y desarrollo sustentable. Pues bueno, vemos aquí de izquierda a derecha, pues algunos logotipos, ¿no? El IPCC es el Panel Internacional del Cambio Climático. Es la parte científica, podría decirse, objetiva y concreta que brinda la información a las Naciones Unidas mediante sus informes para que se puedan establecer los acuerdos con las estrategias que vengan de los estados a territorializar los objetivos de desarrollo sostenible de una forma concreta, ¿no? Entonces aquí vemos el enlace que hay desde este panel, el IPCC, hacia el Acuerdo de París, que justamente es el que se acaba de desarrollar la cumbre y tiene un objetivo concreto, que es la reducción de los gases, de las emisiones de carbono. Asimismo, estos acuerdos se aplican y se aterrizan en las localidades, en los países, en las ciudades. Como hemos visto, las ciudades son las que tienen más recepción de recursos económicos y donde se centra la problemática de emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de carbono por la industrialización, etcétera. Entonces, por tanto, es en las ciudades donde necesitamos también fortalecer esta búsqueda del desarrollo sostenible, ¿no? Y finalmente, en el cuarto logotipo, el que se encuentra a la derecha, vemos un esquema de un ranking de las ciudades sustentables. Justamente esto se basa en que una vez que estamos implementando la sustentabilidad en las diferentes localidades, es factible realizar una auditoría de tipo pública o privada para evaluar cómo estamos en nuestros avances, ¿no? Entonces, justamente esta iniciativa del Green City Index o el inicio de las ciudades verdes, como se conoce, es una iniciativa privada
que analiza indicadores objetivos y concretos para medir la sustentabilidad de las ciudades, ¿sí? Entre los indicadores que se han analizado tenemos, por ejemplo, energía, uso de suelo, áreas verdes, agua y saneamiento, entre otros. Son alrededor de 30 indicadores que se han analizado en ciudades a nivel mundial, ¿sí? Esto permite establecer, como decía, un ranking de las ciudades más sustentables y que se establezca, si es posible, una competencia bastante altruista, diríamos, no solo para la sociedad, sino en especial para el medio ambiente, ¿no? Que podamos lograr que unas prácticas sanas, saludables y ecológicamente viables para que se reduzcan nuestras emisiones, se reduzcan todos estos actos que se realizan a diario de contaminación, podamos entrar como ciudadanos a diferentes actividades como reducción en consumo energético, eficiencia en el consumo de los recursos, reducir el desperdicio de agua. Ya hemos visto que uno de los objetivos es el agua y saneamiento para todos, ¿no? Entonces, cada uno de los objetivos tiene la posibilidad de territorializarse y encarnarse, si es posible, en los ciudadanos, que todos tengamos esta conciencia del cambio climático, ¿no? Vemos que también este desarrollo sustentable, la sustentabilidad, podría decirse, es un camino, es el camino hacia el desarrollo sustentable y es un camino multidimensional, donde a mí me ha gustado enmarcar esto, ¿no? Lo social, lo económico, lo ambiental y también lo cultural, porque cada ciudad, cada localidad, cada país, ahorita que justamente estamos participando de diferentes estados, cada país, cada lugar tiene su cultura, sus tradiciones, sus costumbres. Entonces, que podamos encarnar en nosotros también la sustentabilidad a través de la aplicación de las dimensiones y de las prácticas no sanas con nosotros y el medio ambiente. Finalmente, pues como profesionales, como académicos, como empresarios o emprendedores en el ámbito que nos desarrollemos, tenemos una gran misión, la de transmitir nuestro conocimiento, acoger esta realidad del cambio climático, que es una realidad que existe y nos rodea, y que podamos iniciar un proceso de adaptación y resiliencia que nos permita en nuestras actividades diarias establecer ya mecanismos también de alcanzar estos objetivos de desarrollo, ¿sí? Esto va a crear una cadena, una bola de nieve de sustentabilidad en nuestro entorno y que podamos lograr un conglomerado fuerte que arrastre a la sociedad, a nuestra ciudad, hacia la sustentabilidad. Eso, queridos amigos, y muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme dejado participar. Espero pues poderles servir en otro momento, ¿no? Bueno, aquí una breve frase de Mikhail Gorbachev, ¿no? Que bueno, que no seamos las generaciones juzgadas a futuro porque hemos sabido de este cambio climático y que no hayamos hecho nada, que no nos importó, que no seamos juzgados por ello, que podamos tomar acciones concretas en nuestro beneficio y de la sociedad. Para mí ha sido realmente un gusto poder haber dado esta breve introducción a la sustentabilidad, esas implicaciones en los centros urbanos y que esta información nos deje una espinita de que podemos hacer mucho más, de que podemos informarnos inicialmente y poder establecer mecanismos de acción concreta en nuestro entorno y en nuestra ciudad, que seamos actores activos. Agradezco su atención y bueno, estamos a las órdenes para futuros eventos donde se nos permita aprender sobre todo de cada uno de ustedes y también compartir alguna información que se pueda. Muchísimas gracias para todos y que tengan un excelente día.